Óscar Godoy es un cineasta chileno que presentó la película Ulises en el concurso largometraje en el 22 Festival de Cine Africano, Asia y América Latina, donde le dieron inclusive una mención como la Yuría. Estamos ahora con Óscar. Cuéntanos, Óscar, sobre la película Ulises. Ulises trata la historia de Julio, un profesor de historia peruano que está radicado en Santiago. Y a través de la película lo que vemos es como la odisea emocional y espiritual de una persona que ha dejado atrás su país, su mundo, su historia, y trata de insertarse en otra sociedad, en otra cultura. Y un poco es la situación espiritual y emocional que sucede en esa condición. ¿Y cómo así te inspiró una realidad peruana y no de pronto no podría haber sido una realidad chilena, de algún chileno? Tiene que ver con la inspiración para esta película, tiene que ver con mi historia personal y con lo que yo he vivido y he visto a lo largo de mi vida. Yo nací en Chile, pero crecí en Venezuela. Siendo muy pequeño vi la mayoría de chilenos y argentinos que llegaban a Venezuela. En ese momento emigrantes por razones políticas, la mayoría, pero también bastantes por razones económicas. Luego yo vivo ya adulto, me voy a vivir a España, vivo en Barcelona 8 años y allí pues soy un emigrante más, un latinoamericano más tratando de buscar. Y después yo vuelvo a Chile y un poco veo las mismas condiciones, las mismas caras, las mismas situaciones que vi tanto en Venezuela con chilenos, argentinos, colombianos, y después yo mismo que vi en Barcelona con respecto a mi propia experiencia y la de otros latinoamericanos, africanos, etc., ¿no? Ese conflicto entre culturas y esa situación que se produce una persona. Entonces, cuando llego a Chile me encuentro justamente que había una gran migración peruana, de personas que habían empezado a ir a Chile por razones económicas, otros por razones políticas en algún momento dado en la época de Fujimori, y me llamó la atención, pues vi lo mismo que había visto en otros países. Entonces me pareció más pertinente hacerlo una película en Latinoamérica que en Europa acerca de la migración. En la película prácticamente se habla de Julio, ¿no?, que es un inmigrante peruano. Muchos peruanos justamente preguntaban y decían, ¿no?, ¿por qué el papel principal de pronto lo hizo un argentino y no un peruano, que de pronto él podría, ¿no?, desenvolverse, digamos, más enfocado a la realidad misma, ¿no?, de lo que un peruano podría estar viviendo fuera del país? Sí, la opción de hacerlo con Jorge Román, que es un estupendo actor argentino, tiene que ver. Yo al principio empecé a buscar algunos actores peruanos, pero la verdad vi muchas películas peruanas actuales, todo eso, pero algunos eran actores un poco más jóvenes o actores un poco más mayores que lo que necesitaba el personaje. Y también, por otro lado, porque la película no pretende ser un ensayo antropológico ni sociológico sobre la migración. Está vista desde otro espacio, desde otro lugar, que tiene que ver con la experiencia humana. Y eso un actor como Jorge lo podía desarrollar perfectamente y muy bien. Entonces eso es lo que más me interesaba, más allá de hacer una cuestión. Y si es por hacer algo, digamos, como de la experiencia vivida, bueno, tengo 45 años de siendo un emigrante en todos lados. Así que creo que desde ahí se nutre de esa experiencia y no desde el ensayo antropológico ni sociológico sobre un peruano en Chile. La experiencia de la migración, del desgarro que produce vivir en otra cultura, eso es inherente a todo ser humano. ¿Cuál es tu opinión sobre el festival y justamente cuál es la mención que tuvo Ulises? Me he encontrado con un festival con una mirada muy diversa sobre distintas culturas y sobre distintas situaciones. Creo que es un espacio de encuentro bastante particular. No había visto un festival así como este en algún otro lado, que se enfoca en una cinematografía
de países africanos y de países asiáticos y América Latina, y justamente creo que abre puentes. Para mí es muy difícil ver un cine africano en Latinoamérica. Creo que acá en Milán tienen una oportunidad única de poder encontrarse con cinematografía que no tiene la oportunidad de mostrarse mucho, que en todos lados siempre estamos apabullados como por la industria hollywoodense. Entonces, para mí ha sido una muy grata sorpresa y un espacio, un pequeño oasis dentro de un mar de nimiedades en el cine. Y estoy pudiendo ver películas que hablan de las personas, de la gente, de distintos lados, y que al final de cuentas eso creo que es lo que hace más, es construir puentes y construir sociedad y cultura. El evitar, el luchar contra la ignorancia y el desconocimiento del otro. ¿La película Ulises se van a presentar en otros lugares ahora? O? Sí, afortunadamente, bueno, la película ha tenido un buen recorrido, se ha podido mostrar en distintos lados, festivales, en Estados Unidos, en San Francisco, en San Sebastián, en Varsovia, en Río de Janeiro, en España, en Huelva. Y ahora, digamos, los próximos lugares donde la podré mostrar va a ser en Estados Unidos, en Nueva York y en Iowa, después otra vez en Hamburgo, aquí en Europa, hacia ya septiembre, y va a haber la oportunidad de poder verla acá en Italia, en el circuito, digamos, como de algunas salas de arte y ensayo, y además su distribución en DVD. ¿Proyectos personales para hacer otra película? Bueno, ahí estoy trabajando en algunas otras historias que me parecen pertinente contar, que me parecen interesantes de que podamos mostrar, y bueno, espero que pronto pueda también estar por acá y pudiendo mostrarla, que la gente la pueda ver. ¿Y siempre enfocado al aspecto social? Creo que ninguna historia, digamos, escapa de eso. Siempre las historias tienen un componente social, político y cultural. O sea, cuando uno habla de personas, habla de seres humanos y no de caricaturas, sino de personas. Esas historias tienen una connotación, un ámbito social y político. Y creo que para mí ese es el cine que me interesa hacer y contar y transmitir, y que tenga ese feedback desde la